Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que Asia amanece positivo. Hay versiones cada vez más insistentes de que el presidente Biden sí va a anunciar relajar algunos de los aranceles que habían impuesto justamente Estados Unidos a mercancías chinas con el propósito de disminuir la inflación que históricamente tiene y enfrenta Estados Unidos, pero además trascendió que está preparando el gobierno de China un millonario paquete de infraestructura para reactivar su economía, más de 70 mil millones de dólares, lo que estaría en juego justamente en la siguiente semana se van a dar a conocer, según la nota de Reuters, los detalles de este plan. Fíjate que Europa, por otra parte, al inicio sí apoyado por este mayor optimismo respecto a China. Sin embargo, fíjate, Mario, que también el incremento de los precios del gas empezó a hacer mella y reavivó justamente los temores inflacionarios y con ellos los de la recesión, al grado tal, Mario, que el euro llegó a su nivel más bajo en las últimas 2 décadas. Esto es interesante porque lo que hizo fue revaluar al dólar e interesante porque esto nos pega, porque justamente hoy estamos viendo ya niveles de 20.40 en el tipo de cambio. Así es como se está reaccionando justamente las monedas emergentes y hay que recordar que pues ayer fue feriado y las bolsas, los futuros de las bolsas estadounidenses con ligeras pérdidas. Y fíjate que también interesante porque se dio a conocer el dato de la confianza del consumidor correspondiente a junio y ahí tenemos una caída mensual y anual. De los 5 componentes que se utilizan para medir esta situación de la confianza del consumidor, 4 cayeron, Mario, pero el que más cayó tanto de manera mensual como anual fue la perspectiva que tienen los consumidores respecto a su economía de los siguientes 12 meses. Así es que ya está haciendo mella también esta situación del deterioro de las expectativas, sobre todo desde el punto de vista de los consumidores. Y bueno, vamos al plano nacional y una buena noticia. Para muchos, quizás para nosotros no, pero el año pasado las utilidades que repartieron las empresas entre sus trabajadores sumaron 183.249 millones de pesos, un aumento de 109%, principalmente por la migración de 2.7 millones de trabajadores que antes estaban subcontratados, pasaron a las nóminas de las empresas y como lo dictan los cambios legales al respecto, pues ya tuvieron este derecho. Y bueno, esto permitió que el número de empresas que reportaron el PTU pues al sumar 153.584 unidades económicas, 73% más que un año antes, y bueno, se distribuyeron en 1.112 actividades económicas. Pero fíjate que destacaron la industria farmacéutica, el comercio al mayoreo, minería de cobre y níquel y telefonía celular. Estos sectores, muchos trabajadores que estaban a través del outsourcing pasan a la nómina y son los que encabezaron justamente esta situación del reparto de utilidades. Sí, eso sí ha sido positivo, la verdad, esta reforma laboral que se hizo en materia de outsourcing para que pues prácticamente ya no haya estos trabajadores subcontratados que no se les pagaba nada de la seguridad social y mucho menos se pensaba entregarles un reparto de utilidades, ¿no? Creo que eso ha sido favorable y eventualmente pues es favorable para la economía porque reactiva el consumo, hay más ingreso familiar y esto es positivo. Del lado de los empresarios, la crisis económica, el aumento de los salarios, el aumento del pago de las utilidades, lo que pasa con el Servicio de Administración Tributaria y la fiscalización, del lado de las empresas no les agrada tanto, ¿no? Pero a los trabajadores creo que ha sido positivo. Solo para poner en contexto esto que comentas, Mario, medimos la inflación del consumidor y poco hablamos de la del productor. Está como 3 puntos porcentuales arriba. Estamos hablando de que la inflación para el productor en México está en niveles cercanos al 10%, y esto tiene que ver con todos estos costos que también están incrementándose y que no reflejan de inmediato en los precios finales de su mercancía, pero interesante lo que sucede. Pero fíjate, otro tema, Mario, yo lo considero inédito. La Secretaría de Hacienda aseguró ayer en redes sociales que los precios de los 24 bienes que incluye el PASIC bajaron 6.5% desde la primera semana de mayo hasta la segunda semana de junio. Y esto contrasta con la medición oficial que realiza el INEGI y que indica lo contrario. Y pese a que la dependencia explicó la metodología de medición de los precios que realiza semanalmente la Profeco, pues analistas mostraron su sorpresa ante el cuestionamiento implícito de las cifras para validar una supuesta baja de precios cuando la inflación está cerca de alcanzar un nuevo máximo en más de 20 años. Tan pronto como el jueves vamos a conocer el dato de la inflación y ahí sabremos justamente si funciona o no el PASIC. La verdad es que muchos nos están diciendo que no, Mario, este es un tema, pero el gobierno
En la Secretaría de Hacienda, al parecer. Ahora sí que tienen otros datos, así como los tuvieron en su momento con el aeropuerto, con el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, se peleó con la Auditoría Superior de la Federación, con los cálculos de los analistas y bueno, pues los propios datos, mira, ese discurso presidencial permea a fuerza hacia abajo, hacia los secretarios y de ahí hasta donde sea, ¿no? Es decir, cada quien tiene sus propios datos y yo los salgo y los presento. ¿Contradicen a los del INEGI? Tal vez, pero son mis datos y mi metodología. He aprendido algo, Mario. Las cifras no mienten, pero se puede mentir con las cifras. Se puede mentir con las cifras. Gracias, Roberto Aguilar. Mario, muy buenos días. Las finanzas nos harán libres. Muy buenos días. Buen martes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo continúan a la alza pese a la preocupación por la escasez de oferta debido a una menor producción por parte del OPEP. Así, el Brent sumó 1.68% para venderse en los $113.50 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $110.63, una ganancia del 2%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo perdió 1.69% para ubicarse en los $103.02 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.02%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 7.56%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 84 centavos, el euro se ubica en 21,9, mientras que la libra se cotiza en los 24,50 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 0.61%, el Standard & Poor's sumó 1.06%, mientras que el Nikkei avanza 1.03%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Bimbo con 5.71%, Grupo Financiero Inbursa subió 4.42%, mientras que Grupo Carso ganó 3.07%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Axtel con 3.21%, Alsea cayó 2.89%, mientras que Grupo Vasconi pierde 2.86%. Israel Morales, Heraldo Televisión. Vámonos con la primera parte de la información internacional, lo más importante que está sucediendo en el mundo con Gaby Tlaseca. Adelante, Gaby.